este libro es básicamente es una compilación de ensayos que fueron publicados en el diario aproximadamente entre los años 2012 y 2017. Son textos que son tomados de una sección que teníamos en su momento con Natalia Pandolfo y con Luciano Andreychuk, compañeros también de la casa, con quienes en su momento le propusimos a la empresa elaborar una sección de textos de opinión, de críticas, de ensayos, de crónicas, de textos de diversa naturaleza, que le permitan al lector, yo diría, un espacio de cierta relajación, salir de la dinámica y de la coyuntura noticiosa y abordar de alguna manera temas que están por fuera de la emergencia y de la noticia del día, ¿no? Y entonces durante esos años, esos 5 años, publicamos todos los domingos diversos textos. Lo que yo hice es utilizar el mismo mecanismo que con mi primer libro, que se llamó Miscelánea Breve y que se publicó en 2014 en la UNL, que básicamente lo que es agrupar, hacer una selección de textos en un momento determinado, agruparlos y ordenarlos por temáticas y por características de la naturaleza del texto. Una compilación, digamos. Una recopilación de textos, una compilación, y presentarlo en su momento en la editorial de la Universidad Nacional del Litoral. Ellos hacen todo un trabajo de análisis del texto, se determina un lector especialista que hace un informe sobre el libro, después eso va a un consejo editorial y eventualmente se lo aprueba o no. Y este libro básicamente es eso. Yo lo que veo en mi caso particular, Luis, es una continuación en el trabajo mío que tiene que ver con el género ensayístico sobre todo, que vengo desarrollando hace mucho tiempo y que me parece a mí, después bueno, habrá que ver qué opinan los eventuales lectores, que supone una especie de segunda etapa del trabajo iniciado en mi primer libro, en Miscelánea, en su momento, ¿no? Mencionabas que estos textos, bueno, tienen opiniones, críticas. ¿Sobre qué temas? Por ejemplo, algunos que recuerdes en particular que te haya gustado. Bueno, trabajan sobre temas, vos sabés que es interesante porque el género, el ensayo está considerado como una elección antojadiza del autor. Quiero decir, el ensayista escribe sobre cualquier cosa. En general, el ensayo crítico, el ensayo literario tiene que ver con básicamente juicios valorativos de un ensayista sobre obras, pueden ser películas, escritores, corrientes literarias, lo que fuere, pero esa es una parte del libro. Sí. Yo después tengo varias secciones que tienen que ver con, por ejemplo, hay una sección que se llama Escrituras, en donde básicamente lo que hago es una serie de reflexiones sobre el propio acto de escribir, es decir, un análisis al interior del texto y a lo que presupone el trabajo de la escritura. Hay muchísimos grandes autores que se han referido, es decir, una reflexión sobre qué hacemos cuando escribimos. Después hay temas coyunturales que tienen que ver con, por ejemplo, desde el modo en que leemos y de cómo se ha modificado la práctica de la lectura, entre la lectura tradicional y la lectura de las redes sociales, hasta el Mundial de Fútbol. Ah, tenemos de todo, entonces. De todo. Por eso te digo, eso puede sonar hasta, arbitrario, en el sentido de que el ensayista en general elige determinadas temáticas. Lo que hice en el libro básicamente fue agrupar esos textos de acuerdo a la naturaleza de cada uno de ellos, y déjame decir que el prólogo del libro es de un autor amigo, Mariano Pereira Esteban, sí, que se va a estar, un compañero también, un amigo santafesino, y que el libro se va a presentar en la Feria del Libro el 16 de septiembre a las 19. Así que bueno. Sí, ya te íbamos a consultar ese tema de cuándo se va a realizar la presentación oficial, pero me quiero quedar con el título, ahí lo vemos, Conversación junto al fuego. A mí lo primero que se me viene a la cabeza es relajarme, estar justamente a mi casa, junto al hogar, leyendo. ¿Es eso lo que te motivó a ponerle este nombre? Está muy bien. Vos sabés que eso, hay como dos cuestiones, ¿no? El origen de la frase está tomada de un autor inglés que se llama Charles Lamb, que tiene un texto muy lindo que se llama Mejor que el cielo, un texto del siglo XIX, en donde él va mencionando las cosas lindas de la vida y el temor de perderlas, ¿no? Y en un momento pasa así, dice, la conversación junto al fuego, ¿no? Claro. Esa idea de conversación junto al fuego es tomada muy posteriormente por Adolfo Bioy Casares cuando hace un estudio sobre los ensayistas ingleses, y él dice que el ensayo tiene un tono de conversación junto al fuego. Esto es la idea del ensayo, representa el fluir normal del pensamiento, o sea, es una conversación libre. Y esa idea, que es una idea literaria, en nuestro caso particular como santafesinos, está muy ligada también a nuestros rituales y a nuestras costumbres, que son la conversación con amigos, comiendo un asado y demás. Una cuestión tribal. Una cuestión tribal, una cuestión, yo diría, hasta antropológica también. Y yo siempre
digamos, a mí siempre no solo me encanta ese ritual, sino que siempre me pareció que lo más importante de esas reuniones donde uno se reúne a comer y a beber es justamente la conversación que se da antes de la comida, cuando se representa esta idea de juntarse junto al fuego o de reunirse junto al fuego, en torno al fuego, para conversar libremente. Y me parece que los ensayos o esos textos tienen esa pretensión, ¿no? La del discurrir libremente, claro, en un ámbito, si querés, relajado. Y hay otra cosa, Luis, que déjame decirte, que es que yo creo que el ensayo como género, ¿no? Tiene esta combinatoria que es, por un lado, la especulación sobre un tema, o sea, el pensamiento sobre algo, algo que tiene que ver con un aspecto, si querés, filosófico, pero también vincular eso a una cuestión emotiva o emocional, que sería básicamente la relación entre la filosofía y la poesía, ¿no? Me parece que los grandes ensayistas combinan estas dos cosas, ¿no? Pensar algo y decirlo con un cierto tono poético. ¿Lo vas a estar presentando entonces en la Feria del Libro de Santa Fe? ¿Cuándo va a ser esto? Esto es el 16 de septiembre, a las 19, con organización de la editorial de la UNL, ¿no? Bien, esta no es la única obra que has escrito, ya nos mencionábamos algunas. Sí. Repasemos un poquito el currículum. Bueno, sí, muy brevemente, yo empecé a publicar en el diario hace como 20 años y recién en el 2014 publiqué este libro Miscelánea Breve por UNL. Antes había participado en varios volúmenes colectivos, de la Academia Nacional de Periodismo y otros tantos, pero libros míos básicamente es el Miscelánea Breve, que es del 2014. Después publiqué una tesis de maestría que adapté, que se llama Borges Periodista, que es un trabajo sobre los usos de la metáfora en la obra borgiana. Eso fue en el 2016, se publicó por Biblos, por Editorial Biblos. Y bueno, y ahora este libro que viene. Y bueno, y el año que viene espero ver si puedo publicar la tesis que terminé el año pasado, la tesis doctoral. Y bueno, y después no sé, veremos. Mencionabas a Borges, hay una relación, ¿no?, que te une directamente con este escritor y erudito literario, ¿no? E incluso vas a dictar un curso semipresencial. Borges, ensayista, uso de la metáfora en textos para la prensa. Exacto. ¿De qué se va a tratar esta capacitación? Bueno, ese es un curso que propuse en la universidad en su momento. Yo te diría, tengo una relación de amor y de admiración muy grande desde hace mucho tiempo con la obra borgiana, y siempre, toda mi vida yo creo que tuve como subterráneamente la idea de alguna vez publicar alguna obra sobre Borges, ¿no? Que era como una idea que siempre tuve. Por suerte en su momento encontré una arista bastante original para abordar, que es el tratamiento de los textos periodísticos, la obra periodística de Borges, que es muy poco conocida. Y entonces, bueno, publicamos ese libro. Y este curso básicamente lo que propone es un abordaje a la obra de Borges, considerando esos textos periodísticos como ensayos y trabajando básicamente cuestiones en torno al uso de las metáforas y las figuras retóricas en la obra borgiana. Es un curso, creo que son 5 encuentros, la verdad que no me acuerdo bien en este momento, pero básicamente lo que pretende es eso, ¿no? ¿Cuándo va a comenzar el curso? Eso comienza el 15 de septiembre. ¿Y cómo se puede participar? ¿Hay que inscribirse? Hay que inscribirse en la página de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la UNL, ahí está toda la información. Déjame decirte también que es un curso gratuito, o sea que a todos aquellos interesados puede llamarles la atención o puede ser convocante. Y sí, el tema con Borges en general es básicamente la admiración de una relación muy especial, ¿no? La admiración de un autor que por supuesto es reconocido internacionalmente y que tiene en sus múltiples facetas, porque Borges en un punto es universal, es decir, uno toma sus ensayos y son maravillosos, los prólogos como prologuista también es muy grande, como conferencista, los libros de diálogo, ni hablar de los libros de poesía y de cuentos, ¿no? Entonces Borges es una especie de enciclopedia en sí mismo, que es interminable, porque aparte uno podría agregar a eso la cantidad inmensa de obras sobre la obra borgiana que hay, ¿no? De Borges y el periodismo, como hice yo, a Borges y la matemática o la filosofía o el tango, digamos. Estanislao, vos sabés que preparando un poco la entrevista que estamos teniendo en este momento, repasando algunas conversaciones que hemos tenido en otras circunstancias, me llama la atención una cuestión. Quiero consultarte, ¿qué te seduce más? ¿El tema de la escritura como escritor en todas las letras o ser periodista?
¿Qué es lo que te llama más la atención? Bueno, ¿Cuál es es una buena pregunta. Yo, digamos, te diría lo siguiente. Yo, digamos, entré al periodismo y demás, pero con una idea preclara sobre que me gustaba mucho y pretendía escribir, digamos, ¿no? Siempre estuve como muy vinculado al periodismo gráfico, al periodismo de opinión, al periodismo escrito, ¿no? Entonces, digamos, en ese sentido yo tuve, si querés, una vocación relacionada a la escritura que es preexistente al periodismo en sí mismo, ¿no? Ahora, el periodismo a mí me ha permitido, ¿no? Digamos, desarrollar esa pulsión de la escritura, y yo siempre digo que entre las muchísimas cosas que uno podría criticarle al periodismo en términos generales, hay otras también que son rescatables. Por ejemplo, la escritura periódica de textos y la publicación, es decir, esto de exponer a la publicación, es algo tremendamente importante para alguien que pretende escribir, porque supone primero una presión sobre cómo hacerlo durante determinado tiempo, cómo desarrollar una idea y unos argumentos en un espacio determinado y en un tiempo determinado, ¿no? Quiero decirte con esto, Luis, que yo creo que uno en la publicación periódica aprende muchísimo, es como un laboratorio de escritura en la que uno se curte, como se dice, ¿no? Y después, en el caso particular de mi trabajo, yo tengo como dos aristas que son la escritura ensayístico-periodística, por un lado, que la reivindico y la destaco como, no solo en cuanto a la circulación social de los textos, que es muy importante, sino como práctica, digamos, como práctica y como enseñanza, y aparte como un modo de compartir cosas con el lector. Y después está mi trabajo más académico, que es como otra cuestión, digamos, es un discurso que está en otro registro, más, digamos, más cerrado, más hermético, más protocolar en ese sentido. Pero yo diría que son las dos cosas, ¿no? Pero bueno, en mi caso, todo esto se inició yo diría que se inició básicamente con una práctica lectora y con la admiración de determinados autores del periodismo y la literatura, y con la idea de decir, bueno, a ver si alguna vez puedo hacer algo con esto, ¿no?